Hola, bienvenido, bienvenida al canal de Yo Español. Soy Olaya y soy la creadora de esta escuela de español online para niños que está en funcionamiento desde el 2016. Os animo a suscribiros si os interesa la enseñanza online a niños o educáis a niños en familia bilingüe. Y hoy vengo al canal en este 23 de abril, Día del Libro, para compartir contigo cómo los cuentos y los libros pueden ayudarte a la hora de trabajar el bilingüismo en casa. Y es que animar a los niños a leer es más importante que nunca, sobre todo ahora, pues que los niños tienen tanto contacto con las tecnologías, ¿no? Reciben muchísima información visual constante a través de vídeos e imágenes y cada vez es más difícil motivarlos a leer. Esto además cobra importancia si hablamos de educación bilingüe, porque si educamos a nuestros hijos en 2 o más idiomas, la lectura va a ser fundamental para poder trabajar con ellas diferentes habilidades. No solo la comprensión lectora, sino también la comprensión auditiva, la expresión escrita, el vocabulario, la creatividad, la imaginación, la ortografía. Por eso, hoy vengo al canal con ideas que puedes usar de forma muy sencilla en tu casa para trabajar con cuentos y con historias el español o segunda lengua en la que estés educando a tus hijos. Por supuesto, estoy segura de que ya leerás cuentos con tus hijos en español y eso está muy bien, pero es importante que saquemos todo el potencial que los cuentos nos aportan. Y es que quedarse en simplemente leer el libro o el cuento, es demasiado simple. Podemos hacer muchas más cosas con un cuento. Empezaremos con ideas para llevar a cabo con niños no alfabetizados, es decir, con niños que todavía no leen ni escriben en español. En este caso será importante seleccionar previamente los cuentos con los que trabajaremos. Es importante que el nivel de lengua del cuento se adapte al nivel de lengua del niño, porque si le presentamos un cuento que supone una gran dificultad para él, se va a desmotivar y frustrar muy fácilmente y vamos a obtener el resultado opuesto al que queremos. No va a querer leer en español. También tendremos en cuenta los intereses del niño. Es importante llevar cuentos que llamen su atención y que se acompañen, por supuesto, de imágenes. Esto es fundamental. Algunas actividades que podemos llevar a cabo. Como os comentaba, además de leer el cuento con nuestros hijos, será importante fomentar la interacción con el cuento. ¿Cómo haremos esto? Pues primeramente a través de preguntas que iremos dirigiendo al niño antes, durante y al finalizar la historia. Os voy a dar algunos ejemplos de preguntas que podéis llevar a cabo, que podéis hacer a vuestros hijos. ¿Cuál es la parte que más te ha gustado del cuento? ¿Cuántos personajes había en el cuento? ¿Cuál es tu personaje favorito y por qué? ¿Me puedes describir a tu personaje favorito? ¿Hay algún animal en la historia? Si miras la portada, ¿de qué crees que va a ir la historia? ¿Me cuentas tú ahora el cuento con tus palabras? ¿Le cambiamos el final al cuento? Como veis, debemos dirigir todas las preguntas para que el niño pueda utilizar de forma oral, en este caso, el idioma. Seguiremos, por supuesto, manipulando el cuento, dejaremos que el niño utilice el cuento, que nos muestre las imágenes, que lo abra, al mismo tiempo que nos cuenta, que habla y utiliza el español. Además de hacerle preguntas, podemos fomentar otro tipo de actividades, que dibujen una nueva portada, a los personajes del cuento o una escena en concreto de la historia. Que creen un nuevo personaje para el cuento y que nos cuenten cómo participaría dentro de la historia. Que se disfracen y representen la historia. Esta última idea es genial porque normalmente a los niños les encanta disfrazarse y precisamente el disfrazarse con cualquier cosa que tengan por casa es una de las tareas más sencillas y con las que más fomentaremos su creatividad. Y si además utilizan el español, pues mejor que mejor. También os animo a crear marionetas con los personajes del cuento, simplemente con papel y un palito en el que pegar las marionetas. Y de esa misma manera pueden representar la historia creando un teatrillo y, si quieren también disfrazándose o simplemente haciendo la representación con sus marionetas. Ahora tocan unas ideas para trabajar los cuentos con niños que ya saben leer o escribir. Por supuesto, podemos hacer las mismas actividades que hemos compartido anteriormente, también dependiendo del nivel de lengua del niño, pero se tratará también de incluir la expresión escrita. Les pediremos que creen el guión para su obra de teatro,
podrán describir a los personajes de la historia y crear unos nuevos pero escribiendo, deberán escribir un nuevo final para la obra y diseñar una nueva portada y título para la historia. Os animo a motivarles para que se graben en sus representaciones, creen las portadas de los personajes de forma digital, elaboren recetas que aparezcan en la historia, que se pongan en la piel de un reportero y entrevisten a los diferentes personajes del cuento mientras sus hermanos, primos, amigos o papis y mamis actúan, grabar audiocuentos para poder escuchar el cuento todas las veces que queráis y además así también se escuchan su voz y pronuncian. La tecnología ahora nos ayuda a hacer un montón de cosas y es brutal todo lo que podemos hacer. A partir de los 10 años también podremos entrar en reflexiones más interesantes y siempre es importante que de cada historia se pueda sacar un aprendizaje y una reflexión conjunta. Ese tiempo en familia, mientras utilizáis el español, será de gran valor para ellos y conectará el idioma a momentos positivos y de calidad junto con las personas que más quiere. Esto será fundamental para fomentar el idioma. Como veis, es importante mantenerse activos ante la lectura de un cuento. No basta con simplemente leerlo y ya está. Hay que crear toda una experiencia de lectura llena de creatividad, de compartir, de hacer, de disfrutar y todo ello siempre en español. Así motivamos 2 por 1 a la lectura y también al empleo de la segunda lengua, en este caso el español. Espero que os animáis a hacer alguna de las actividades propuestas durante este fin de semana. Recordad que este tiempo de calidad en familia es el mejor regalo que le podéis dedicar a vuestros hijos y será clave para mejorar su español. ¿Os han gustado las recomendaciones? Ponedme en comentarios qué os ha parecido y si lleváis a cabo otras distintas. Así entre todos pues tendremos una batería de actividades geniales para poder trabajar los cuentos y las historias en casa. Muchas gracias por pasaros por el canal, no olvidéis de suscribiros y nos vemos muy pronto por aquí. ¡Adiós! ¡Abrazos!